Buenas tardes a todos. Hoy, 3 de septiembre de 2025, iniciamos con la sesión programada para el día de hoy, que es con título Destrucción física de la máquina de hemodiálisis, presentada por la enfermera especialista en nefrología, Leticia Romero Cortés, a la cual le doy su palabra. Hola, buenas tardes. Soy la enfermera Leticia Romero Cortés. Les voy a presentar el tema descripción física de la máquina de hemodiálisis. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver definición de hemodiálisis. Es un procedimiento invasivo sustitutivo de la función renal basado en el proceso de filtración de la sangre. Este procedimiento consiste en hacer circular la sangre de forma continua por un filtro unido a un circuito fuera del organismo, donde se limpia, se eliminan las toxinas acumuladas, como es la urea, creatinina, potasio, y el exceso de líquidos, y se devuelve limpio al organismo. Para lograr esto, necesitamos una máquina o un monitor de hemodiálisis, que a continuación vamos a ver. Primeramente, el monitor de hemodiálisis tiene como objetivo transportar la sangre del paciente y ponerla en contacto con el líquido de diálisis a través del dializador y posteriormente devolverla al organismo del paciente. Aquí vamos a ver cómo las partes fundamentales que componen el monitor de hemodiálisis. Son tres partes. Sería el panel de control, el circuito hemático y el circuito hidráulico. Vamos a ver cómo se conforma cada parte. Bueno, en nuestro instituto tenemos el monitor NiproDiamax, es el modelo que estamos manejando en el área de hemodiálisis. Aquí les presento la vista frontal, la vista lateral de la máquina y la vista posterior y los aditamentos. Bueno, está compuesta por, así en general, chasis, la cubierta, un momento. ¿Dónde? Porque creo que se distorsiona. Hay que estar viendo las partes. Ok. Salud. Acá. Cuéntame. Aquí. Bueno, no sé si pueden ver las partes de la máquina, pero ahí está conformada por el chasis. Ajá, chasis, sí. Es que no sé. Luego de chasis. Si no, vamos al siguiente y ya vamos viendo por partes. Vale. Vamos a empezar con la primera parte de nuestro monitor, que sería el panel de control. Aquí encontramos la parte principal, en donde hacemos la programación del tratamiento de hemodiálisis, y vamos a ver que está el interruptor de encendido y apagado, que está en el número 19. ¿Ellos se lo pueden ver? Sí, lo ven. Ajá, en el número 20, bueno, que ahí está asignado, sería el indicador de energía eléctrica, la lámpara de batería, la lámpara de mudo o continuar, perdón, de mudo o continuar, interruptor mudo, interruptor continuar. En la 25, el interruptor encendido y apagado de bomba 1, y en algunas máquinas pues aparecen de bomba 2 en caso de que se hicieran, pero en el caso de nuestro monitor de Nipro solamente ocupamos la bomba 1. Lámpara de la bomba de sangre 1, panel de tacto o el
Touch Speed, y en el número 30, que sería nuestra pantalla, el display, en donde tenemos las opciones de programación. En la parte posterior a nuestro panel de control podemos encontrar el sumador bocina en el número 39, en donde ahora sí que es donde sale el sonido, medidor de horas de uso, en el 41 interruptor de la fuente de alimentación, cable de poder, el ventilador y el conector. Bueno, ¿qué encontramos en el panel de control? Bueno, este es un sistema de monitorización en donde vamos a encontrar la programación. Bueno, más bien se va a realizar la programación del tratamiento de hemodiálisis. Los principales parámetros son el ajuste de bicarbonato de 20 a 40 milimoles por litro. Aquí nosotros, bueno, el médico siempre nos da indicaciones, el médico nefrólogo siempre nos da indicaciones de cómo vamos a iniciar tratamientos. Estos parámetros no se modifican a menos que el médico lo requiera o lo indique por medio de laboratorios y análisis de los mismos. ¿Okay? Concentración de sodio a través de la medición de la conductividad. Esta concentración repercute en la osmolaridad del líquido de diálisis. Existen perfiles de sodio para ajustar la conductividad a lo largo de la sesión. A su lado derecho, puse algunos ejemplos, no sé si lo logren ver. Estos son algunos de los perfiles que existen dentro de la máquina de hemodiálisis que se podrían utilizar cuando un paciente está edematizado o cuando requiere que se le ultrafiltre menos o más. También tenemos que considerar en este panel de control la temperatura del líquido dializante. Este puede ser en forma automática o manual. La máquina ya trae registrado la temperatura 36, 37 y nosotros la podemos modificar. A veces lo realizamos por las condiciones del paciente. Siempre hay que recordar que tenemos que individualizar el tratamiento de cada uno de los pacientes porque no todos son iguales. Entonces, para bajar, por ejemplo, para una hipotensión, bajamos temperaturas, para una hipertensión subimos temperatura y eso lo vamos adecuando a cada paciente. El objetivo de ultrafiltrado o ultrafiltración total es la cantidad o el volumen total de líquido que nosotros deseamos extraer en una sesión de hemodiálisis. Eso también nosotros podemos modificarlo en nuestro monitor de control. La ultrafiltración horaria. Esta está medida en tasa de mililitros hora. Existen perfiles también de ultrafiltrado para ajustar la cantidad de líquido a extraer. También en la parte del lado derecho, ahí dice UF removido, el objetivo de ultrafiltrado y el valor UF. Bueno, en este punto, cuando nosotros programamos a nuestro paciente la cantidad ultrafiltrada, donde dice objetivo de UF, en automático se refleja el valor UF, que serían los mililitros hora. El flujo del baño de líquido dializante, esta también la podemos modificar según el modo de tratamiento. Aquí menciona que lo podemos dejar en 600 mililitros minutos o hasta 800. Eso también va a depender de las condiciones de nuestro paciente y también de las indicaciones del nefrólogo. El flujo sanguíneo. El flujo óptimo es entre 350 a 450 mililitros minutos. Para realizar una diálisis efectiva, hay que individualizar según el acceso venoso y sus características. Como ya les había comentado, tenemos que siempre, de acuerdo al paciente que tengamos, vamos a manejar flujos. Si es una fístula, normalmente nos permite que esté bien desarrollada y todo, nos permite un flujo hasta de 400, 450 y también va a depender del tipo de máquina que estemos utilizando. En los catéteres, pues a veces no funcionan bien y tendremos que adecuar a lo mejor flujos más bajos que nos permitan no hacer tanta recirculación. También se puede modificar la duración de la sesión y el modo de la terapia. También esta se puede ser modificable y podemos elegir si queremos realizar una hemodiálisis, una hemodiafiltración o hay tratamiento también hemodiálisis secuencial. Eso también lo podemos modificar en el panel de control. ¿La hemodiafiltración es la manera de curación que se necesita?
¿Cómo? La hemodiafiltración. Normalmente sí, pero tendría que ser más a otro tipo de máquinas. En estas máquinas no nos permiten una hemodiafiltración, es más a una hemodiálisis o una hemofiltración, más que hemodiafiltración. Existen máquinas que tienen esa opción. Por ejemplo, en la primera foto, esa máquina, esta sí hace hemodiafiltración. Esta es de la marca Fresenius y es una 5008S, es una Cordias. Aparte de esta, nos permite, tiene muchos beneficios. En este caso sería la protección del corazón y produce su propio líquido de sustitución. Por ejemplo, nosotros tomamos nuestra agua de la ósmosis, que viene de la... ¿Genera menos gasto de agua entonces? La misma, pero nada más que en la ósmosis obtenemos un líquido puro, por así decirlo, y esta sería un ultra puro, porque tiene en la parte posterior, tiene unos filtros que se llaman, unos filtros que ayudan a que todavía de lo que ya viene del agua potable ¿cómo lo explico? Entra un proceso en ese filtro y todavía se consigue una ultra pura, que es un líquido ultra puro. Siguiente. También nos permite ajustar los límites de alarmas, por ejemplo, las alarmas de presión arterial y venosa. Aquí, pues, si nuestros pacientes ya conocemos que están hipotensos y están sonando, podemos nosotros ajustar si queremos que suene cuando esté, por ejemplo, 90, a partir de los 90 en la sistólica y a los 50 a partir de la diastólica. Esos son modificables. La máquina ya trae sus parámetros y nosotros nos toca verificar si realmente queremos manejar esos parámetros o los podemos modificar de acuerdo al paciente que estamos teniendo en ese momento. Otro de los parámetros o elementos que contiene el panel de control es el grado de la coagulación. Eso también nosotros podemos, en el número 5, dice zona de visualización de la operación de la bomba de sangre y bomba de heparina. Aquí nosotros podemos tocarlo y nos va a aparecer un rubro en donde nosotros podemos manipular en sí la dosificación que queremos que esté pasando la heparina por hora. O lo podemos hacer de forma manual, ponerlo en bolos en la línea y ya no hacer ese ajuste y omitirlo. Otras opciones que tenemos en el panel sería la recirculación del circuito hemático para evitar su coagulación, retirada o cambio del sistema de líneas, la reinfusión de la sangre de monitor al organismo del paciente, el ajuste del nivel de la cámara venosa, el manejo de una situación de emergencia e inyección de bolos de líquido de diálisis. Igual, eso lo podemos hacer en la máquina, como cuando se nos hipotensa el paciente y necesitamos recuperarlo, haciendo resucitación con líquidos, le podemos manejar flujo, aumentarlo y dejar que pase, o en el caso de la máquina que les mostré, el del Cordias, ese también se le puede programar la cantidad de líquido que quisieras tú, que por ejemplo, si la máquina detecta una hipotensión, la misma máquina pasa ese líquido, solamente se activa una alarma, te avisa, y tú ya nada más acudes a verificar que realmente lo esté haciendo. Pero la máquina, en realidad, esa máquina en específica lo hace todo. Lo sería de forma manual. Tú nada más vas y verificas o lo haces de forma manual en caso de que veas que no se está realizando. Otros parámetros visualizables en los 3 botones de la pantalla central, que es la parte de abajo de nuestra pantallita, podemos encontrar la conductividad, la temperatura, presión del dializado, la fuga sanguínea, en caso de que la haya, flujo del dializado, sangre tratada, el KTB actual. Conforme vaya avanzando el tratamiento del paciente, se nos va registrando una cantidad de KTB que se está generando. Y al final también nosotros tenemos un valor que nos arroja la máquina cuando ya terminó el tratamiento. El tiempo de tratamiento, el tiempo fin de ultrafiltrado, la presión transmembrana, la ultrafiltración, o el coeficiente de ultrafiltración y la presión venosa.
Hoy en día o en la actualidad existen monitores de hemodiálisis que ofrecen numerosas características que facilitan el uso y su manejo, mejoran la tolerancia y la estabilidad de la sesión y el adecuado seguimiento del acceso vascular mediante el empleo de biosensores instalados en los monitores. Uno de ellos sería monitorización del volumen plasmático. Hay máquinas que ya por ejemplo, esa la CODEX, desde el inicio cuando programamos pacientes, ingresamos nuestros datos de hematocrito, por ejemplo, y nos da, conforme va haciendo el tratamiento, nos va informando qué tanto, de cómo está el paciente, cómo se está depurando, todo nos va jalando. Nuestra máquina, pues no tiene como que esa parte, ¿no? Tendríamos que tomar laboratorios a lo mejor a los pacientes, llevarlo al laboratorio y que nos reporten cómo está siendo depurado. La monitorización de dialisancia iónica, por ejemplo, está el control de la dosis de diálisis, concentración plasmática de sodio y el flujo del acceso vascular. La monitorización de urea, pues maneja la dosis de diálisis a través de la medición de la concentración de urea. Bueno, igual, algunas máquinas la hacen. Monitorización de la temperatura, esa sí la tenemos. La temperatura de la sangre nos va a indicar cómo está la temperatura corporal general del paciente, el balance de energía, la recirculación y flujo del acceso venoso. Monitorización de oxígeno aporta información sobre la disminución de la saturación de oxígeno. Lo mismo, hay máquinas que nos aportan esa información. Bueno, el segundo elemento o la segunda parte de nuestro panel, de nuestro monitor, perdón, se encuentra el circuito hemático. Aquí la función principal de este apartado es extraer la sangre del organismo del paciente a través de un acceso venoso adecuado mediante un sistema de bombas sanguíneas y líneas para la circulación y hacer esta parte de la línea está encargada de extraer la sangre del paciente y ser transportada al dializador. La línea venosa, que lo vamos a ubicar por el color azul, retorna la sangre al organismo del paciente a través del acceso desde el dializador. Realmente estos colores no tienen nada que ver que si es arterial, es venosa, sin embargo lo ven de esa forma o lo ponen de esa forma para que no haya tantos errores. La línea de líquido de sustitución, algunas máquinas necesitan la línea de líquido de sustitución. Esta va a suministrar el líquido de diálisis. En el caso de nuestra máquina, pues sería nuestro motero, ¿no? Que va a nuestra solución. Dentro de sus funciones se va en el circuito tras el montaje y eliminar el aire de las líneas. Otra la técnica cognitiva. O constitucional y retornar la sangre al paciente. Bueno, en general los elementos en el circuito hemático vamos a encontrar varios, entre los cuales está el clan arterial y venoso, que son dispositivos de seguridad para evitar complicaciones. Estas se activan ante una alarma deteniendo la bomba y esta alarma puede ser visual o acústica. O sea que la podemos ver por medio de los colores que se encienden y el sonido, ¿no? Que nos detecta. Los calentadores son dispositivos térmicos para adecuar la temperatura de las líneas. Se emplea para realizar la medición de la recirculación en el acceso venoso a través de la diferencia de temperaturas. Otro elemento son las conexiones de sistema de suero, tipo Burlock, que permiten los sistemas de suero para la infusión de fluidos. Se encuentran en la línea arterial y en la línea venosa.
Bueno, en nuestras cámaras, supongo que es la máquina micro, son la misma que tenemos en el instituto. Bueno, en nuestras cámaras vienen unas líneas pequeñas. Esas serían las conexiones del sistema de suero. El tapón de goma son unos aditamentos que nos permiten la administración de medicamentos, anticoagulantes o extracción de muestras sanguíneas. También lo encontramos en la línea arterial y la línea venosa. En la línea arterial normalmente está cerca al acceso de la línea. Igual lo encontramos en un color rojo y en medio de ella una gomita, ¿no? Donde podemos funcionar. Y el de la línea venosa se encuentra saliendo. Bueno, en el dibujo no se logra ver bien, pero se puede, es saliendo de nuestro filtro, se encuentra el regresate. La bomba sanguínea. La bomba sanguínea normalmente es un sistema usado es la bomba peristáltica de rodillos que van aplastando el segmento de la línea arterial y de esta manera va comprimiendo el segmento para que pueda arrastrar la sangre hacia nuestro dializador. Las cámaras desgasificantes. Bueno, nos sirven para desgasificar burbujas que se pueden producir por el paso de la sangre ubicadas en la línea arterial y venosa. Estas serían las atrapaburbujas. Estas van a impedir que alguna burbuja de aire que se haya formado en todo el trayecto de nuestras líneas llegue al paciente y evite complicaciones. La diferencia con la línea arterial a la venosa es que en la venosa, en su cámara, vamos a encontrar una rejilla, ¿sale? Al final de la cámara hay una rejilla que, aparte de que detecta burbujas, nos permite como que captar los microcoágulos que se llegaran a formar. En la unidad de medición de la presión arterial, mide la presión de succión de la sangre, siempre tendrá valores negativos, ya que ejerce succión para extraer la sangre del acceso venoso. Esta debe ser por debajo de 220 y el aumento o disminución de la misma nos va a informar si hay una dificultad al extraer la sangre del paciente y se detendrá la bomba. Su alarma también puede ser visual y acústica. Bueno, también en nuestras líneas tienen unos transductores, ¿no? Bueno, ahí es una unidad de medición de presión arterial que van conectadas a nuestras máquinas. Estas son las que nos van a permitir medir eso, ¿vale? La arterial es la que sale del paciente y nos va a detectar cuando el flujo del acceso venoso o hay algún problema, que ya sea que el catéter está acodado o la fístula no nos esté dando buen flujo. Entonces la máquina va a hacer eso, va a detenerse y nosotros tendríamos que corroborar si hay alguna obstrucción por parte de nuestras líneas o por parte del acceso venoso. Lo mismo es con la presión venosa. Los transductores, las que vayan roscadas. En la línea arterial hay una y en la línea venosa hay otra. Nada más que en la línea arterial sus presiones son negativas y no deben siempre deben estar por debajo de 220. A diferencia de la presión venosa, esa debe de estar por debajo de los 280. Y si llegara a haber una presión alta, nos indica o que hay alguna obstrucción, ya sea que nuestra línea esté doblada o que ya haya presencia de coágulos. Las conexiones del sistema de rosca del dializador es una línea arterial al dializador, que es donde entra a nuestro dializador, la entrada de sangre al dializador, y la línea venosa al dializador, que sería la salida cuando ya va limpia y se va a nuestro paciente. Y la bomba de heparina, que es la infusión de anticoagulante. Esa es una parte que también sale de la línea arterial. Ahí se ubica nuestra línea de heparina. Otro elemento es el detector óptico, que nos maneja la monitorización venosa. Aquí hay detección de burbujas de aire antes de la entrada de sangre al paciente. Asimismo, detecta la presencia de sangre en línea venosa para identificar el inicio o fin del tratamiento. Bueno, aquí sería ese dibujo que les puse, no se nota bien, pero en nuestra máquina, en
apartado del acceso, perdón, de la línea venosa, encontramos un sensor. Ese sensor nos va a indicar cuando hay presencia de burbujas, la máquina se va a detener y vamos a tener que verificar si realmente o es burbuja o hay coágulos. El sensor de pérdida de líquido de diálisis somático está situado en la parte inferior del montaje de la línea para detectar en caso de pérdida de líquido de diálisis o sangre y avisa mediante el sistema de alarma. La bomba de sustitución tiene la misma función que la bomba sanguínea. Se caracteriza por suministrar líquido de diálisis para cerrar el circuito sanguíneo, eliminar el aire de la misma, administrar el líquido de diálisis para la técnica convectiva y ayudar en el retorno de la sangre al organismo. Como ya les comento, esto lo tenemos en sería nuestra línea de solución con nuestro normogotero, y en el caso de las otras máquinas que ofrecen hemodiálisis online, esa sí lo hace solo. ¿Sí? Tiene su propio sistema y todo lo hace. El puerto de sustitución es un elemento de los monitores que sirve de suministro de líquido de diálisis hacia la bomba de sustitución. El puerto declarado se denomina así ya que es un dispositivo por el que se desechará el líquido de diálisis tras el cebado de la línea sanguínea. En este caso, nosotros nuestras líneas, pues lo cebamos aparte, ¿no? Ya sea en un contenedor o en una bolsita. Bueno, la tercera parte sería nuestro circuito hidráulico. Ajá. Este tiene como finalidad preparar el líquido de diálisis en perfectas condiciones de concentración iónica y temperatura adecuadas a través del dializador. El monitor debe realizar una mezcla de agua procedente del sistema de tratamiento de agua, que sería nuestra ósmosis, que previamente va a calentar a una temperatura entre 35.5 y 39 grados centígrados y se desgasificará con el concentrado ácido y el bicarbonato. Bueno, para lograr esto, en la correcta disolución iónica se va a emplear la medida de conductividad. Nuestra máquina tiene un sensor que nos permite ver si la conductividad se ha logrado y de esta manera nos pide los acopladores. Si no se logra esa conductividad correcta, pues nuestra máquina no nos da el siguiente paso, que sería conectar acopladores para poder conectar paciente. También se mide el pH para asegurar una correcta concentración de bicarbonato. Todas las desviaciones de temperatura, conductividad y pH fuera de los márgenes de seguridad siempre van a provocar una alarma y no nos van a permitir continuar con el tratamiento. Aquí menciona que provoca una alarma y corta el suministro de líquido de dializador y detiene el circuito. Eso, bueno, normalmente eso pasa cuando ya está en tratamiento el paciente. Cuando está iniciando, pues no nos va a dejar avanzar y hasta no arreglarlo o restablecer, ya sea que cambiemos ácido o que cambiemos ubicar, entonces podemos continuar. Pero una vez que ya está conectado nuestro paciente, si nos da alarmas de conductividad, o se está parando o nos están ejerciendo las alarmas, ¿no? Alarmas, hasta que nosotros volvamos a verificar y que la conductividad nos quede en óptimas condiciones. Eso podría ser porque no se distribuye bien el... porque se movieron las concentraciones. Por eso ahí dice que tiene que haber una estabilidad. Bueno, este circuito hidráulico posee los siguientes elementos. Tiene un conductímetro para controlar la osmolaridad del baño. El baño es el líquido dializante, ¿vale? Termómetro de temperatura, medidor de flujo de baño, que sería el flujo de líquido de diálisis dentro del dializador. El medidor de presión en el circuito de líquido de diálisis, que sería nuestra transmembrana, que corresponde al gradiente de presión que existe dentro del dializador entre el compartimiento sanguíneo y el líquido de diálisis. Los valores normales están entre 50 y 200 mililitros de alcohol. Aquí en el medidor de la transmembrana, cuando hay ya se lo mencioné en la otra, cuando existen coágulos o existe alguna obstrucción que esté doblada nuestra línea en alguna parte del sistema, nos va a generar presiones transmembrana.
A veces también tiene que ver con bueno, generalmente es con los accesos. Ajá. Si un acceso no está bien, los valores van a empezar a oscilar. Y nosotros en nuestra pantalla, bueno, no la encontré, pero en la pantalla nos manejan las presiones membranas, que dice presión arterial, presión venosa, y nos lo marca con un color. En el arterial, pues el color rojo. Y a veces se sube. Si ya supera esos valores, por ejemplo, 250, 280, en cualquier momento nuestra máquina se va a detener y nos va a generar las presiones. El detector de fugas hemáticas y los ultrafiltros, que tienen elaboración propia de líquido dializante, como les comenté en un principio. Bueno, hay otras partes que también conforman esa parte de los conectores Hansen. Estos sistemas de baño que parten del monitor hacia el dializador facilitan el suministro de líquido de diálisis. Nosotros los conocemos como clans. Entonces, el clan venoso o el clan arterial. Uno lo conduce al dializador y el otro recoge el ultrafiltrado de la sangre una vez realizado el intercambio a través de la membrana. Otra parte sería el sistema de mangueras. Para hacer llegar el agua tratada y el ácido al monitor desde la instalación de la pared. Estas son varias y aportan el agua tratada, el ácido y desechan el líquido ultrafiltrado de la sesión. Estas mangueras las encontramos en la parte posterior de nuestra máquina. ¿Vale? La instalación de la pared es repetitivo. Esto es lo mismo. Es una cada las unidades. Aquí está un esquema de cómo sería ya compuesto todo, desde el acceso de nuestro paciente, cómo vamos a bomba, encontramos la bomba de farina, que ya les comenté, puede ser administrada de forma manual o programada en máquina. Ahí vamos a encontrar la primera de dializante con la sangre. Ajá. Hay que recordar que nuestra sangre, bueno, la sangre del paciente y del líquido nunca entran en contacto directo. Siempre va a estar limitada por un compartimiento en donde nada más hace en función de ósmosis. Ajá. Nada más. Y aquí es la parte después del filtro ahí es donde ya entra en función nuestro monitor de diálisis, ¿no? Les comentaba sobre los concentrados de diálisis. Tenemos el ácido hialurónico, las pipetas, tenemos sensores. Tenemos eso, la actividad, y una vez estabilizado, entonces ya nos va a dejar continuar con nuestro tratamiento. Sí, creo que ya está. No sé si tienen preguntas. De la máquina que me mencionabas al inicio, la que dice que te da un filtro en la parte posterior, ¿eso tiene algo que se vaya cambiando constantemente para que siga generando esa agua? Sí, los filtros. Los filtros se pueden ir semanal. No, al igual. Pero es la producción exfoliada. Pero también, o sea, si vemos a otra máquina, por ejemplo, el Prisma también hace su propio líquido ultrapuro, por así decirlo. Y igual cuando el paciente se hipotensa, se hipertensa, también la misma máquina hace sus modificaciones de alarma,
pero las empieza a hacer y tú nada más verificas si realmente está bien o necesitas hacer algo manual. Digamos así que son autónomas, digamos así, ¿no? Bueno, le llaman hemodiálisis online, porque lo hace solo la máquina. Nosotros nada más seguimos. Por ejemplo, el de Prisma te va diciendo todo paso a pasito, y tú nada más estás verificando que realmente se haga, ¿no? Pero en nuestras máquinas que tenemos de hemodiálisis convencional, ahí sí nosotros podemos manipular. Puede ser automático o también lo podemos hacer manual, como se mencionó al inicio. ¿Otra pregunta? ¿Buena? Bueno, no me metí con todo lo específico, lo que es hemodiálisis, porque eso ya lo han estado viendo a lo largo de los temas. Y todavía viene lo de la conexión, la de la desconexión, complicaciones y todo eso. Esto nada más sería lo de la máquina. ¿Alguna duda con lo de la máquina? Gracias. Traté de buscar las partes, pero no pude. Pues sería todo por mi parte. Gracias. Gracias. Perdón. ¿Vas a repetir? No sé si tengan preguntas. Ok. ¿Preguntas? Karen Soriano, Claudia Prudencio, ¿o ustedes, chicos? Sí. Hola, aún no, Martín. Bueno, pues el día de hoy damos por concluida la sesión del día de hoy. Vamos a la ponente que viene. Voy a terminar la grabación ahorita para que le demos espacio de llegar.